Ya saben que esto va a quedar subido en el canal de YouTube, que más tarde se lo vuelvo a pasar para que, por si no, la vez pasada no pudieron suscribirse, no pudieron mirarlo bien. Buenos días y buenos para todos y todas. En esta ocasión les voy a presentar el tema de normas APA, séptima edición. Me presento nuevamente, yo soy Jessica González. Acá abajo está mi correo de contacto. Igualmente al finalizar también se los dejo en el chat para que lo puedan anotar ahí. Si tienen preguntas, si tienen dudas con normas APA, ya saben que me pueden interrumpir tranquilamente. Yo sé que APA es un tema bastante maluquito muchas veces, tiene como muchas cositas y a veces puede generar muchas preguntas, como muchas dudas también con respecto a esto. Entonces este es el momento más apropiado para realizarlas. No importa si es una pregunta muy sencilla o algo, no importa, eso no importa, lo mejor siempre es preguntarla y acá mismo resolverla. Entonces, ¿qué son las normas APA? APA viene de la Asociación Americana de Psicología, American Psychological Association, que en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de normas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Se utiliza en diferentes áreas del conocimiento, digamos que principalmente se utiliza o se utilizaba en las ciencias sociales. Ya ahora hay muchas otras áreas que utilizan normas APA, especialmente digamos que acá en Colombia es como la más utilizada. Sirve, ¿no?, para estandarizar aspectos de forma y estilo como márgenes, tamaños y fuentes de letras, estructura de títulos y subtítulos, pero especialmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias bibliográficas. Hay que tener claro estos dos conceptos que les muestro acá, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse de las palabras, ideas, gráficas, imágenes, tablas de otra persona, copiarlas en mi trabajo y hacer de cuenta que eso es mío, que yo copié eso. Literal es copiar y pegar, utilizar las ideas de alguien más sin realizarle la debida mención o citación a esa persona. El plagio, digamos que tiene consecuencias tanto académicas como legales. Muchas veces, muchas universidades cuando descubren plagio en los trabajos, recurren hasta la expulsión inmediatamente de la institución. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en caso de que algún autor te descubre el plagio, puede llegar a demandarte porque la idea de o las palabras de. El autoplagio es utilizar trabajos míos anteriormente realizados o publicados y hacerlos pasar en este momento como si fueran totalmente nuevos. De nuevo, sin realizarme tampoco mi debida citación. Ejemplo, yo el semestre pasado, 2021, entregué un trabajo muy bueno. Me saqué un 5, súper chévere. Y en esta materia, el trabajo va casi también por el mismo lado. Entonces yo lo presento como si fuera nuevo. Eso no es moralmente correcto. Digamos que ya no recaen como, por ejemplo, en consecuencias académicas o legales, porque legalmente ustedes no se pueden demandar ustedes mismos, esto es de ustedes, pero no es moralmente correcto. La idea es que ustedes le avisen al profe que ustedes tienen un trabajo que se parece, entonces si pueden replicarlo, no presentarlo de igual manera a esta materia. No volver a presentar, sino replicar algunas ideas ya publicadas y volver a utilizar. Ya un aspecto general, entonces tenemos las fuentes y tamaños, tenemos 6. Tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos.
tienen estos 6 fuentes con sus respectivos tamaños. No le pueden cambiar el tamaño, claro está, para ustedes utilizar en sus trabajos. ¿Cuál utilizan? El que ustedes, no sé, el que les parezca más bonito, el que les guste más, o muchas veces también, digamos que algunos profes dicen, no, presénteme los trabajos con Times New Roman a 12 puntos. Nada más. Recuerden que si utilizaron uno, empezaron con ese y con su respectivo tamaño, tienen que continuar con el mismo tipo de letra y el mismo tamaño durante todo el trabajo. Es decir, yo no puedo empezar, por ejemplo, con Calibria 11 puntos y luego, no sé, en las citas poner Times New Roman a 12 puntos y en las referencias pongo Lucía Sanzunicoda 10 puntos. No. Durante todo el trabajo, desde la portada hasta la introducción, el cuerpo del trabajo, conclusiones y las referencias, voy a utilizar siempre la misma fuente y tamaño. El espaciado o el interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda, no se justifica. Hay que tener cuidado con eso porque no se justifica. Los trabajos son alineados a la izquierda. Se utiliza una sangría de primera línea en todos los párrafos de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que ustedes empiecen un nuevo párrafo, la primera línea debe llevar una sangría de 1,27 centímetros. Y en la referencia se utiliza una sangría francesa también de 1,27 centímetros. Ahorita, cuando acabemos la parte teórica, les voy a mostrar más o menos cómo se aplican las sangrías en el formato de Word. La numeración es al extremo superior derecho, números arábicos, es decir, 1, 2, 3, y empieza desde la portada. Se empieza a numerar desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Y acá tenemos portada para estudiantes y hay otra portada que es para, no sé, investigadores, profesionales y demás. Esa no me va a tener mucho, como la que a ustedes les sirve es esta. Entonces, esta es la importante en este momento. Entonces, tenemos numeración de la página. Recuerden que es del extremo superior derecho. El título del trabajo en negrita y centrado no debe estar en mayúscula sostenida. El nombre de los doctores, es decir, de los estudiantes. Abajo la afiliación, la facultad con la institución, el nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Estos serían los elementos con su respectivo orden en las portadas y quedarían así. Desde así quedaría una portada. La numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, recuerden que nos lleva en mayúscula sostenida, el estudiante o los estudiantes, la facultad, seguido en la institución, abajo el nombre de la materia, luego el docente y para finalizar la fecha de entrega del trabajo. Así sería el orden de los elementos en las portadas. Ya como dije, es una portada para profesionales. En esta no me va a detener, entonces voy a continuar. Y tenemos los niveles de los títulos. Es decir, cada título que ustedes pongan, digamos ahí continuos, llevan cierta estructura en específico. Entonces, yo pongo un título, no sé, pongamos cambio climático. Cambio climático. Luego abajo pongo un subtítulo. Luego de ese subtítulo pongo otro subtítulo y ese otro tercer subtítulo, otro subtítulo y así sucesivamente. Cada uno de esos lleva una estructura en específico. Entonces, el primero, es decir, el primer título principal, es entrada en negrita. Recuerden que no es con mayúscula sostenida. Y el texto comienza en un nuevo párrafo. El segundo, que es el subtítulo, está alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza también en un nuevo párrafo.
Un tercer nivel, alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Ya un cuarto nivel no es tan común, en caso que pueda pasar. Entonces es con sangre de primera línea, que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto nivel es con sangre de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. Los niveles más comunes serían los tres primeros, que son como a veces los que más se utilizan, que tengo un título, luego un subtítulo y un subtítulo de subtítulo. Ya un cuarto o quinto nivel puede pasar, ustedes ya ven cómo funcionan, y en caso de un sexto séptimo, irían con el formato en nivel 5, pero no les recomiendo que hagan tantos títulos de manera continua porque sabemos que visualmente no es muy bonito ver tanto ahí, ¿cierto? Tantos títulos. Entonces es mejor ir separándolos a veces. Ya tengo el formato de las tablas y figuras. Empiezo entonces con el formato de la tabla. Va con tabla 1, la etiqueta y su numeración. Tabla 1, esto va en negrita, tabla 1 va en negrita. Un título descriptivo abajo en cursiva. Luego ya pongo la tabla. Solamente se ponen líneas horizontales, no se ponen líneas verticales, solamente horizontales. Y abajo, nota. La palabra nota va en cursiva, nota punto, eso va en cursiva y ya el resto va normal. ¿Qué se pone en esta nota? ¿De dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla? Si cogí la tabla de otra, no sé, de otro lugar, entonces citarla. También si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también ahí. Ya todo aquello como para darle más claridad o mayor contexto a la tabla va en esa parte de las notas. Entonces, de dónde pueden tomar los datos, si la copia y la pegué, entonces citarla, dar aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos o para darle mayor contexto, todo va en esa parte de la nota. Este sería el formato de la tabla. El formato de las figuras, acá tengo que hacer la aclaración. Anteriormente, digamos que se ponían, por ejemplo, cuando yo tenía varias cositas como gráficas, imágenes, mapas, lo nombraba así, gráfica 1, mapa 1, fotografía 1. Ya en esta ocasión todo eso pasa a ser nombrado figura. Todo aquello que no es una tabla pasa a ser nombrado figura. Entonces lo que son gráficas, mapas, no sé, encuestas también, pues como las gráficas de las encuestas, fotografías, o sea, todo eso para ser nombrado figura, ya no se nombra gráfica 1, no se nombra mapa 1, ¿no? Si yo tengo una gráfica, figura 1. Si abajo pongo un mapa, figura 2. Y luego pongo una imagen, figura 3. El formato entonces sería con su etiqueta y su número de la figura en negrita, figura 1, figura 2 en negrita, abajo el título en cursiva, luego ya pongo la imagen, la gráfica, el mapa, la fotografía. La pongo y abajo, de nuevo, nota. Nota, recuerden que la palabra nota va en cursiva, punto y ya continúa. ¿De dónde fue tomada esa imagen? Es decir, la respectiva citación. Dónde fueron tomados los datos para realizar, no sé, la gráfica o demás. También se hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos y demás para darle mayor contexto y mayor claridad también a la figura. Entonces recuerden que solamente existen tablas y figuras. Solamente se nombran esas dos, nada más. No sé si hay preguntas con el formato general para ya pasar las citas. ¿Vamos bien hasta ahí?
A continuar entonces con esta parte de las citas. Las citas de la manera de darle crédito al autor sobre un párrafo o una idea que yo copié y pegué tal cual, o que yo escribí utilizando la idea de esa persona, y esto con el fin de evitar los dos conceptos que ya vimos, que eran el plagio y el autoplagio, y así evitarnos también problemas académicos y legales. Recuerden que las universidades tienen normas escritas con esto. Muchas pueden recurrir inmediatamente a la expulsión del estudiante en caso de que se descubra plagio. Entonces, para esto se utilizan las citas. Las citas son las que van adentro del texto, es decir, yo estoy copiando, me gustó lo que dijo este señor, entonces copio y la pongo dentro del texto. Los elementos de las citas siempre van a ser estos tres: autor de la publicación, fecha de la publicación y el número de página. Siempre van a ser estos tres: autor, fecha y número de página. Existen tres tipos de citas: la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego, tal cual. Se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis, que es lo que yo escribo con mis propias palabras, la idea de la persona que yo estoy leyendo. A pesar de que sea con mis propias palabras, sigue siendo la idea de otra persona. Eso también tengo que citarlo, porque eso no es mío originalmente. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro de lo que estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo algo y ese autor citó a alguien más y a mí me gustó fue la cita de ese alguien más. Entonces, eso es cita de cita. Y el orden de los elementos, recuerden que son tres: autor, fecha y número de página, van a cambiar o varían dependiendo del énfasis en el que se realice. Son dos énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. ¿Ustedes cómo saben qué énfasis se utilizan? El que ustedes prefieran. No hay una regla, una norma que nos diga cuántos énfasis en cada uno tengo que realizar, que tengo que realizar 2 en el autor y 2 en el texto, no. Ya ustedes como vayan mirando su trabajo, eso ya depende totalmente de ustedes. Si les gusta más énfasis en el texto, entonces realizan todas sus citas sin énfasis en el texto, o si prefieren más bien énfasis en el autor. Por ejemplo, un énfasis en el autor es cuando yo tengo un autor muy reconocido, que lo citan mucho, que se ha ganado premios, que publica demasiado sobre el tema, que lo mencionan mucho en esta clase, y le quiero dar fuerza a que él fue el autor de la cita. Ahí hago énfasis en el autor, dándole fuerza siempre primero al autor. Énfasis en el texto es porque ya le estoy dando más fuerza a la cita, porque me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. En ese caso, yo hago énfasis en el texto. Ya tengo un ejemplo de una cita textual y directa, que es aquella que yo copio tal cual, copio y pego. Y recuerden que si ven dos: cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras. Y esto es con un énfasis en el autor. Entonces, doy paso a mi cita con una pequeña introducción o un preámbulo. Y el orden sería: el apellido, los apellidos del autor van primero, entre paréntesis el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta que tiene que ser menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P. punto y el número de la página en el que yo saqué la cita, cierro paréntesis. Este sería con un énfasis en el autor. Estos elementos nos llevan, pues no van así en negrita, solamente como para darle más relevancia, pero no van en negrita, van normal. Recuerden que siempre con el mismo fuente y tamaño. Entonces, de nuevo, con énfasis en el autor, en los apellidos del autor, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, cierro comillas,
abro paréntesis, P punto y el número de la página en la que yo saqué la cita. Cierro paréntesis. Cuando es un énfasis en el texto, entonces abro como un preámbulo para la cita. Han afirmado que, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis y dentro de esos paréntesis al finalizar, miren que es al finalizar de la cita, cuando ya abro comillas, pongo la cita, cuando la termino, cierro comillas, abro paréntesis y pongo los apellidos del autor, coma, el año, coma, P punto, el número de la página en el que se saqué la cita. Cierro paréntesis. De nuevo, abro comillas, la cita va primero porque me interesa más lo que se dijo, no tanto quién lo dijo. Cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página con P, punto, de donde yo saqué la cita. Cierro comillas, perdón, cierro paréntesis. Entonces, esta es con una cita corta de menos de 40 palabras, con cada uno de los énfasis. Ya cuando es una cita larga, que es de más de 40 palabras, esta ya cambia un poquito. Entonces, énfasis en el autor, de nuevo, un pequeño preámbulo, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, dos puntos, y la cita tal cual, porque recuerden que la cita textual directa es la que yo copio y pego, pero esta es larga, más de 40 palabras, entonces va. En un párrafo aparte. Y si tenemos que citar varios autores. Listo. Ahorita vamos a ver un cuadrito en eso. Cuando son dos, se ponen los dos autores, y ya ahorita cuando sean más o tres, ya les digo cómo irían. Entonces, bueno, la cita larga va en un párrafo aparte, sin comillas. En la cita larga no se ponen nunca las comillas. Con sangría de toda la cita de 1,27 centímetros y también con interlineado 2.0 pongo la cita. Entonces, de nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros, interlineado 2.0, pongo la cita. Al finalizar, abro paréntesis, P punto, y número de la página donde yo saqué la cita, cierro paréntesis. Como pueden ver, acá en este ejemplo pongo PP. Generalmente siempre sacamos la cita de una sola página, ¿cierto? Pero hay ocasiones, especialmente con las citas largas, en la que la cita se divide entre dos páginas. Es decir, esta cita empezó terminando en la página 102 y acabó empezando la página 103. Ahí se dividió entre las dos páginas. Entonces, en esas ocasiones yo pongo PP. La cita con énfasis en el texto. Entonces, de nuevo, en un párrafo, bueno, hablo preámbulo, ¿cierto? Que tengo que hacerle como un paso a la cita, una pequeña introducción. Entonces, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros, en toda la cita interlineada 2.0, pongo la cita, y al finalizar la cita, entre paréntesis, los apellidos del autor. Ahorita de todas formas respondiendo a la pregunta, vamos a ver un cuadrito dependiendo de la cantidad de los autores, coma, el año de la publicación, coma, el número de la página en la que yo saqué la cita, cierro paréntesis. Cuando ustedes ya terminan, cierran este paréntesis, tanto con énfasis en el autor como en el énfasis en el texto, ustedes no pueden continuar ahí mismo, del paréntesis. Ya para continuar con su idea, van en un párrafo aparte. Porque lo que van a hacer es decirle a la persona que lo que están copiando después de ese paréntesis sigue siendo parte de la cita, cosa que no es así. Entonces ahí ya en un párrafo aparte ya continúan con lo de ustedes. El paráfrasis o parafraseo. Recuerden, el paráfrasis es cuando yo copio con mis propias palabras la idea de alguien más. Pero de todas formas también tengo que citarlo porque la idea de esa otra persona no es mi idea.
con énfasis en el autor, entonces el apellido, los apellidos, como estén ahí en el documento, en la publicación que ustedes tengan, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro, y sin comillas y sin un párrafo aparte, normal, con sus propias palabras, explican lo que dijo Taleb en su documento. En este ejemplo no tengo el número de la página, porque muchas veces lo que hacemos es parafrasear diferentes cositas entre diferentes páginas de la publicación. Entonces yo parafraseé en la página 2 y luego en la página 8 y todo lo puse en el mismo, como en la misma paráfrasis. Entonces ahí no puedo poner PP o P, no, iría así en el número de la página. Cuando es énfasis en el texto, entonces empiezo con la paráfrasis, sin comillas, sin un párrafo aparte tampoco, con mis propias palabras. Escribo lo que dijo, en este caso Ramírez, entonces abro paréntesis, el apellido, coma, el año de la publicación, coma, y acá se muestra el número de la página, porque digamos que esta paráfrasis la saqué de un párrafo en específico o de una página en específico. Cierro paréntesis y ya. Ya ven que está un poquito más facilita. Cuando es una cita de cita, la cita de cita es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo a alguien y ese alguien citó a, en este caso a Sánchez. Y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Yo voy a poner la cita de Sánchez, pero utilizando el texto que estoy leyendo. Eso es una cita de cita. Para empezar, lo mejor es no hacer casi uso de este tipo de cita. Es hacer el menor uso posible. Si ustedes tienen la oportunidad de acceder al documento original, en este caso Sánchez, utilicen ese documento. Vayan a las referencias de sus documentos, miren en donde él sacó ese, si a ustedes les gustó la cita, miren la referencia. Si tienen el enlace por ahí, acceden a ese enlace y luego utilizan ese documento original. Esta cita, digamos que se utiliza más que todo cuando ustedes ya no pueden acceder a ese documento. Que cuando ustedes miran las referencias de Torres, que es el documento que ustedes están leyendo, vieron que él sacó ese documento de Sánchez de una biblioteca de México o de un archivo de México que solamente está en México y que no solamente está físico, solamente está esa copia, no hay nada por internet, porque ustedes lo buscaron por todo internet, no hay nada, no lo encuentran, entonces solamente existe eso. En ese caso sí pueden hacer cita de cita, solamente cuando no tengan acceso al documento que les gustó la cita, en este caso Sánchez. ¿Y cómo iría? Entonces, de inicio, nada más que con un énfasis en el texto, perdón, en el autor, entonces Sánchez. Si tiene el año, si digamos Torres puso el año, saben que va la dicho entre paréntesis, plantea, abro comillas, pongo la cita de Sánchez, en este caso es un ejemplo, una cita corta, si la cita de Sánchez fuera larga, van un párrafo aparte, sin comillas, con sangría 1,27 centímetros, ¿cierto? Y al finalizar, entre paréntesis, pongo, como se citó en Torres, esto es importante siempre ponerlo cuando es una cita de cita, como se citó en Torres, coma, el año de Torres, coma, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Cierro paréntesis. Ya con un énfasis en el texto, entonces abro comillas. De todas formas, si es larga, también van un párrafo aparte, sin comillas, y con sangría. Pongo la cita, cierro comillas, y entre paréntesis Tavares, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es mi documento, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Cierro paréntesis. De nuevo, lo mejor es no hacer casi uso de esta cita,
Primero porque es más bien complicado, ¿cierto? Es como un poquito enredado. Y segundo, porque es mejor siempre buscar los documentos originales y ya con su documento, digamos, de Sánchez y Tavares, hacer la cita directa, dependiendo en el énfasis que usted realice. O el parafraseo, como prefieran. Pero si, de nuevo, si no tienen acceso a ese documento, va de esta manera, como se citó en y así. Ya otros tipos de citas o situaciones que de pronto les pueda ocurrir. Entonces, el primero sería, tengo varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Yo tengo dos trabajos, digamos, de Pedro Gómez, ¿cierto? Sé que es el mismo autor, porque dice Pedro Gómez, yo lo busqué si es el mismo, y él y Pedro Gómez hizo dos trabajos en 2015, uno en marzo y otro en octubre, y ellos utilizan esos dos trabajos de Pedro Gómez del mismo año. En esa ocasión, yo lo que pongo es una A y una B al lado del año, la A, claro, para el primer documento y la B para el segundo, al lado del año. Si fuera un tercer documento, que por ejemplo Pedro Gómez volvió a publicar en diciembre de 2015, entonces 2015 C, y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido o los mismos apellidos, a veces también ocurre. No es muy común, pero pues que sí. Entonces yo estoy utilizando dos trabajos, los dos autores se llaman iguales, pero no tienen el mismo apellido, pero son diferentes. Entonces yo, por ejemplo, tengo en esta ocasión uno de Eduardo y otro de Camila, de Eduardo Vargas y Camila Vargas. Ahí recuerden que las citas solamente ponen los apellidos o el apellido, pero en esta ocasión yo puedo diferenciarlos con la inicial del nombre de cada uno. De esta manera yo le hago entender a la persona que está leyendo que son diferentes autores, a pesar de que tengan el mismo apellido. Cuando no hay un autor, iniciamos la cita es con el título de la publicación, no con el título de la página web. Entonces no va a poner Wikipedia, no va a poner blog, no sé qué, no, con el título de la publicación que están leyendo. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Ejemplo, Las Mil y Una Noches, entonces anónimo. Si no hay fecha, se distingue con las siglas S.F. Eso significa sin fecha. S.F. Cuando no hay una página, pasa mucho con las páginas web también, porque las páginas web no me van a decir página 1, página 2, página 3, no. En esa ocasión yo pongo el número del párrafo en el que saqué la cita y hago la extinción con par, P-A-R-R. Y sí, me toca contar desde el primer párrafo hasta llegar a mi último, hasta llegar al párrafo en el que yo saqué la cita. Si la cita fue en el último párrafo, me toca contar qué número es ese último párrafo. Y ya para responder la pregunta de ahorita, cuando tengo varios autores o dependiendo de la cantidad de autores. Esto solamente aplica para las citas. Entonces, cuando es un autor normal, el apellido, los apellidos, como ya vimos, Londoño, entre paréntesis el año, o con inflexión en texto, entre paréntesis, Londoño, coma, el año, coma, número de la página, cierro paréntesis. Cuando son dos autores, pongo los apellidos de los dos autores y el último lo separo por una I. Londoño y Bedoya, o Londoño y Bedoya, coma, el año, coma, el número de la página. Cuando son dos autores. Cuando son tres o más autores, pongo el apellido o los apellidos del primer autor que me aparezca en la publicación y luego seguido pongo et al. Et al significa y otros.
Esto es cuando tienen 3 autores o más. Entonces, si tengo un documento con 3 autores, el apellido del primero, et al. Cuando es énfasis en el texto, entonces entre paréntesis, Londoño, et al, punto, una coma, el año, coma, y número de la página. Si tengo un documento con 15 autores, entonces el apellido del primero, et al, y así. A partir de 3 en adelante, son el primer apellido y et al. Cuando es un autor corporativo con abreviación, los autores corporativos son aquellos que no son personales, es decir, lo que son empresas, organizaciones e instituciones. Un tecnológico 28 que es un autor corporativo. No sé, Biblioteca Nacional de Colombia es un autor corporativo. Alcaldía de Medellín es un autor corporativo. Por ejemplo, Ruta N es un autor corporativo. Centro Comercial Premio Plaza también son autor corporativo. Todo eso son autores corporativos. Cuando está con abreviación, entonces en la primera cita pongo el nombre completo del autor corporativo, entre paréntesis, la abreviación, coma, cierro paréntesis, pones énfasis en el texto, el nombre completo de la organización o del autor corporativo, entre corchetes la abreviación, y abro corchetes, coma, el año, coma, el número de la página. Y a partir de la segunda cita en adelante, pongo siempre la abreviación. Esto solamente aplica cuando ese autor corporativo es muy reconocido internacionalmente por dicha abreviación. Nada más. De nuevo con el muy reconocido, nacional o internacionalmente. Si no hemos reconocido ese autor corporativo con la abreviación, a pesar de que la tenga, yo hago como si fuera autor corporativo sin abreviación, y en ese caso, tanto en la primera como en la segunda y en las demás citas, pongo siempre el nombre completo de la organización, empresa, organización o institución. Creo que esto responde a tu pregunta, ¿o no? No sé si responde la pregunta de Edward. ¿Por qué preguntó? Que era para preguntar por eso del et al. Entonces sí me la responde, gracias. Listo, dale. Entonces, y cuando son 3 o más autores, siempre ponen el primer apellido o los apellidos del primer autor y luego et al. No sé si hay más preguntas con la parte de las citas para ya continuar con la referencia. Una pregunta, entonces, pero eso es cuando uno está leyendo un libro de manera física o de manera virtual, porque es que no me queda claro eso. Las citas, no importa de qué formato sean, porque siempre van a ser 3 elementos: autor, fecha de publicación y número de la página. Entonces, no importa si es el libro virtual o físico, solamente en las citas. Ya en la parte de las referencias, eso sí importa, porque ahí ya vamos a diferenciarlos más o menos como iría cada uno. De nuevo, en las citas, no importa el formato, no importa si es un libro o un artículo virtual o no, si es en línea o lo tienen físico, eso solamente con las citas. Las referencias, esos formatos importan porque cada uno lleva varias cosas diferentes. Acá ya empiezo entonces con las referencias. Entonces, el título de la referencia no es bibliografía o referencias bibliográficas, solamente referencias. Debe estar centrado en negrita, tampoco se utiliza la mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar sí o sí. La referencia solo es lo que va al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo tengo citado. Esto a veces hay como confusiones porque digamos que yo utilicé, no sé, un documento, una tesis o lo que sea, de alguien, pero nunca saqué ningún tipo de cita, ni cita textual o directa, ni parafraseo, ni cita de cita, o sea, no hice ningún tipo de cita de ese documento, entonces no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente, tanto por autores personales como corporativos. Las referencias también entran por apellido,
Entonces, no sé, yo tengo Alcaldía de Medellín, luego tengo Bedoya, luego tengo a Cárdenas, luego a, no sé, a Londoño, luego a Muñoz, ¿cierto? Todos esos, no importa si es corporativo o personal, todos van ordenados alfabéticamente. Como ya dije, es una sangría francesa de 1,27 centímetros, en interlineal 2.0, y anteriormente se ponía recuperado de y el enlace del libro o del artículo en línea. Acá ya no se pone. Acá ya solamente se pone el enlace directo y ya. Entonces, estos serán los elementos de las referencias. El primer elemento es el autor, que ya vimos, que entra por apellido. Entonces, cuando es un autor, no vayan a confundir ese cuadrito con las citas. Pero recuerden que las citas, cuando son tres o más autores, pongo el primer apellido y tal. En las referencias ya cambia eso, ya no se pone tal. Entonces, cuando es un autor, normal, los apellidos, coma y la inicial del nombre, punto. Cuando son 2 o 20 autores, se ponen los 20 autores. Se ponen los 2, los 5, los 6 o los 20 autores. Si tienen un libro con 20 autores, hay que poner el apellido, coma, la inicial, punto de los 20 autores. Y el último se separa por una I. Ya ven que las citas a partir de los 3 que se ponen et al. En las referencias hay que ponerlos todos, todos, todos. Ahí tienen un documento con 3 autores, ponen los 3 autores. Si es uno con 20, los 20. Cuando son más de 20 autores, en esta ocasión yo pongo los 19 primeros. Al llegar al 19, en este caso Domínguez, J, punto, pongo una coma, pongo 3 puntos suspensivos y copio el apellido, los apellidos, coma y la inicial del último autor. Por ejemplo, tengo un documento con 24 autores. Entonces pongo los 19 primeros, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y luego pongo los apellidos y la inicial del autor número 24. Desde ahí no puse ni el 20, ni el 21, ni el 22, ni el 23. También pasa si son, no se tienen uno con 21 autores. También se saltan el número 20 y ponen el número 21. Cuando no hay un autor, como ya vimos, se inicia con el título de la publicación, no el nombre de la página web, sino el título de la publicación. Y cuando es un autor corporativo, se pone el nombre completo del autor corporativo. Entonces, este es el primer elemento, que es el autor, y ya dependiendo de la cantidad de los autores en sus documentos. Los otros elementos serían fecha, título y fuente. Entonces son 4 elementos que hay que poner en las referencias. Autor, fecha, título y fuente. En caso de que falten algunos de esos 4 elementos, esta sería la manera de solucionarlo. El primero es un ejemplo de una referencia completa. Entonces el autor, punto, entre paréntesis la fecha siempre va a ir en paréntesis, punto, el título, punto y la fuente. Esto es una referencia completa. Siempre es preferible que todos sus documentos estén así, con todos los elementos disponibles. Si no lo tienen, entonces, en caso de que no tengan un autor, ya saben que inician con el título de la que están leyendo, punto, entre paréntesis fecha, entre paréntesis, punto, fuente. Si no hay fecha, entonces autor, entre paréntesis, s.f. que es sin fecha. Esto va tanto en las citas como en las referencias. En caso de que no tenga una fecha disponible, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Cuando no hay un título, entonces el autor, punto, entre paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, y entre corchetes la descripción breve de la obra, es decir, de lo que leí. Tengo que darle una descripción corta. Cierro corchetes, punto, fuente. Cuando no hay autor y fecha, desde el título,
con la publicación, entre paréntesis s.f. cierro paréntesis punto fuente. Cuando no hay autor y título, entonces ahí, entre corchetes, inicio, con la descripción breve de la obra, tiene que ser corta, cierro corchetes, punto, entre paréntesis fecha, cierro paréntesis punto y fuente. Y cuando no hay fecha y título, entonces el autor, punto, entre paréntesis s.f. cierro paréntesis, punto, entre corchetes la descripción breve, cierro corchetes, punto, fuente. De todas formas, como vimos ya la vez pasada en bases de datos, siempre es mejor tener o realizar sus trabajos académicos con documentos que contengan toda la referencia completa. Autor, fecha, título y fuente. Digamos que el más pasable que haga falta es la fecha. Digamos que es como uno de los más pasables. Y porque digamos que no es muy confiable entregar trabajos en sus referencias, el profe vea que ustedes, o que lo que citaron y referenciaron no tiene un título o no tiene un autor, ¿cierto? Que son como elementos importantes. Entonces siempre es mejor con la referencia completa. Pero en caso de que les pase, ya saben más o menos cómo solucionarlo. Y acá ya empiezo ya con las referencias, ya dependiendo de cada uno de los formatos, es impreso, es electrónico, ¿cierto? No cambian tanto. Hay algunos que sí cambian muchos, otros que no cambian, otros solamente se les agrega la URL, es decir, el enlace. Un ejemplo de eso es el libro impreso. Entonces, cuando ustedes tienen un libro impreso, en la cita ya saben que poner los apellidos, la fecha, el número de la página en la que sacaron la cita, ya. Eso solamente son los elementos de la cita. Apellido, fecha y número de la página. Acá en las referencias entonces va el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Cuando el libro es impreso. Cuando el libro es electrónico, no se le cambia nada. Apellido, coma, las iniciales del nombre, punto, el año entre paréntesis, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto y la URL. Recuerden que ya no se pone recuperado de la URL, no solamente la URL directa. También de nuevo respondiendo a su pregunta, en la cita va normal, el apellido, el año y número de la página, y acá ya se pone el título, en caso de que ponga un libro impreso, el título en cursiva, punto editorial. Y cuando es un libro electrónico, igual que el libro impreso, solamente que se le pone la URL de ese libro electrónico. Que no, como llamamos la vez pasada, siempre que coge la URL de la plataforma que me dan ellos. Cuando es un libro con editor, entonces tenemos apellido, coma, iniciales del editor, entre paréntesis, ed. Es decir, ed hace referencia a editor. Cierro paréntesis, punto, de nuevo abro paréntesis, el año del libro, cierro punto, el título en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL en caso de que este libro con editor fuera electrónico. Si no es electrónico, solamente llega hasta la editorial. Cuando es un capítulo de un libro, nos da el apellido, coma, las iniciales de nombre, entre paréntesis del año, el título, el capítulo o la entrada, punto, en iniciales, punto, punto, apellido, punto, y entre paréntesis, ed, que recuerden que es editor. La entrada puede ser un número. Sí, a veces también con capítulo 1 o capítulo 2, ¿cierto? Que no tienen como un título, pero sí es como, se divide así. Listo. Ajá. Sí puede ser el número. Claro está, no pueden poner 1, no, sino capítulo 3. Así. Punto, el título del libro en cursiva y entre paréntesis con pp el número o si el número de páginas de ese capítulo.
cierro paréntesis, punto. Punto, y la editorial, en caso de que aplicara por el capítulo en el libro, después de la editorial, la URL. Los diccionarios, entonces los diccionarios impresos, el autor, coma, las iniciales, abro paréntesis del año, punto, título del diccionario en cursiva, punto, editorial. Cuando son diccionarios electrónicos, acá ya cambia una cosita. Entonces, bueno, en este caso, el ejemplo es con la Real Academia Española. Esto es un autor corporativo. Y, digamos, nacionalmente, internacionalmente, la Real Academia Española se reconoce como RAI. Entonces, en la cita, sí se puede, a partir de la segunda, diferenciar o poner esa abreviación RAI. Pero en la referencia, siempre el nombre completo. El diccionario electrónico, autor, iniciales, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación, que sería con el orden mes, día y año. No así en paréntesis, no es como para yo decirles cómo era, pero no va así, y va recuperado en, es decir, la fecha en la que se recuperó ese, como ese concepto, la definición. Entonces, mes, día y año, coma, de, y la URL de esa definición del diccionario electrónico, de, y la URL. La de artículos, que también es uno de los más comunes, desde el artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales. Recuerden que cuando son 2 o más se ponen todos, cuando son 2 o 20 se ponen todos, y el último se diferencia por una I. Y, apellido, coma, o si son 3, entonces inicial, punto, coma, apellido, iniciales, y ya el último. Entre paréntesis el año, punto, cierro paréntesis, el título del artículo va normal, punto, y el título de la revista en cursiva, coma, y el volumen en cursiva. Abro paréntesis el número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, solamente el número de las páginas tal cual, la numeración tal cual. Como pueden ver, acá ya cambian un poquito las cosas. En los libros, el título del libro era en cursiva. Acá en los artículos lo que va en cursiva es la revista y el volumen. Solamente esos dos elementos van en cursiva. Y acá al finalizar en el ejemplo, miren que tengo 4555 sin la distinción P. Este es el número de las páginas del artículo. Si en dicho caso, por ejemplo, ustedes miraron que ese artículo no está, o por ejemplo la revista no tiene el volumen o no tiene el número, se puede omitir eso, normal. Si por ejemplo ustedes ven que no tiene un volumen, porque no, o sea, no todas las revistas tienen volumen, o no todas las revistas tienen volumen, número. Entonces ahí omiten uno de esos. Si por ejemplo solamente está el número, entonces en este caso sería revista interdisciplinaria en nanociencias, coma, y entre paréntesis 12. Cierro paréntesis, coma, el número de las páginas. Si solamente tuviera el volumen, entonces nanotecnología, coma, 7 en cursiva también, coma, y el número de las páginas. Y si no tuviera ninguno, después de nanotecnología, pongo coma y el número de las páginas y ya. Entonces tampoco como que se vayan a matar intentando buscar el volumen y el número por toda parte, porque a veces no está. Cuando es un artículo en línea, exactamente igual, el apellido de los autores, las iniciales, de paréntesis el año, punto, el título del artículo normal, punto, el título de la revista, coma, y el volumen va en cursiva, de paréntesis el número, coma, el número de las páginas, punto, y lo que se le agrega es la URL o el DOI. El DOI es como la cédula de los documentos, más que todo eso se ve en los artículos, y el DOI también es como un enlace. Siempre es preferible que cuando ustedes vean que un artículo ponen en alguna parte dice DOI, pongan
S, que es como un tipo de enlace. Siempre es preferible poner el DOI en vez de la URL. De nuevo, no todos los artículos lo van a tener, entonces si ustedes no lo ven, ponen la URL de donde sacaron el artículo en línea. Las tesis, entonces cuando es una tesis impresa, el apellido, coma, las iniciales del nombre del estudiante que hizo la tesis, entre paréntesis del año, punto, el título de la tesis en cursiva, y ahí inmediatamente entre corchetes ponen si es una tesis de maestría, doctoral o de especialización, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Está facilita eso. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales, el año entre paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, pongo si es una tesis de maestría, especialización o doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, y acá ya se le agrega el nombre de la base de datos del repositorio de donde sacaron esa tesis. Recuerden que las bases de datos también tienen tesis, entonces se lo sacaron, por ejemplo, la base de datos de ProQuest, ponen ProQuest. O si lo sacaron del repositorio institucional, que es donde en su mayoría se albergan todas las tesis. O sea, los repositorios son donde se alberga toda la producción académica de una institución. Trabajos de grado, tesis, investigaciones de profes o trabajos que hayan hecho los profes. Ponen el nombre de ese repositorio. Punto y la URL. En este caso yo lo saqué de nuestro repositorio institucional, que es repositorio digital TDA. Se llama así. Punto y la URL. De todas formas, si lo sacaron de otro repositorio de otra institución, digamos que en su mayoría todas las universidades tienen esta parte de repositorio, donde pueden buscar las tesis. O si fue una base de datos, ya saben que ponen el nombre de la base de datos. Los periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, el apellido, como el inicial del nombre de la persona que realizó el artículo o la noticia, la fecha, acá ya no solamente va el año, sino que va año, coma, día y mes. Cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página de nuevo sin la abreviación P o PP, solamente el número tal cual. Cuando es un periódico en línea, el apellido, coma, las iniciales, entre paréntesis la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto, la URL. Como yo les dije, digamos que cuando es un periódico en línea, ellos no tienen la página, porque eso es, digamos así, digamos que vea, acá está esta noticia, veámosla ya. Entonces ellos no tienen como una página así como lo tenían como los periódicos impresos. Entonces ahí se le quita la página y se pone en la URL. En las citas, como no hay una página, ponen el número del párrafo donde sacaron la cita. Las páginas web, entonces el apellido, coma, las iniciales, que paréntesis también la va la fecha, en este caso va año, mes y día. Cierro paréntesis, punto, el título de la publicación en cursiva, ponen que siempre la publicación, punto, el nombre del sitio web, ahí sí ya pueden poner Wikipedia, lo que sea, punto y la URL. De todas formas, cuando vayan a utilizar páginas web, siempre es preferible que las utilicen de autores corporativos. Es decir, que el autor esté visible porque es un autor corporativo. En este caso es Tecnológico de Antioquia. Y en el nombre del sitio web también es Tecnológico de Antioquia. Si, por ejemplo, la página web no tuviera un autor, entonces ya saben que empezamos con el título de la publicación, tanto la cita como la referencia. Entonces acá, como pueden ver, el título va en cursiva cuando hay autor. Pero si ya no hay autor, ese título ya pasa a cumplir, por así decirlo, el rol del autor. Entonces ya se le quita la cursiva y va normal. Digamos que en este caso no hubiera un autor, entonces comunicado y digital, PoliTDA, va normal, entre paréntesis la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, el nombre del sitio web, digamos Wikipedia, punto y la URL.
Entonces va de esa manera. Los videos de YouTube o videos de cualquier, digamos, parte donde se vean videos, entonces va el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video. Siempre tengo que poner eso, entre corchetes video, punto, nombre del sitio web, punto, la URL. Ya sea el sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web, ustedes vean sus videos, o si también vieron el video en una base de datos, ponen el nombre de la base de datos y así. No se les olvide poner entre corchetes cuando ya el título en cursiva y entre corchetes video. Las redes sociales. Las redes sociales también se están referenciando, también se citan. Entonces el autor o el apellido, coma, la inicial, punto, entre corchetes, incluyendo el arroba, el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook. Hay que poner eso. Si yo saqué una publicación de Twitter, pongo el arroba de su usuario de Twitter. O si fue de Facebook, el arroba también del nombre como está en Facebook. Cierro corchetes, punto, entre paréntesis la fecha, año, mes y día. Cierro. El título, la descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva. Esto va en cursiva. Es decir, cuando por ejemplo en Facebook, en Instagram, sacamos imágenes o fotografías, pero ellos pusieron como un emoji o algo así, yo no puedo poner ese emoji como si fuera parte del título. Yo le tengo que dar una descripción a esa fotografía, máximo de 20 palabras, para que quede más claro en las referencias. Entonces, un ejemplo, yo estaba en el Tecnológico de Antioquia, ellos publicaron una foto, digamos, de varios estudiantes ahí en clase, y en vez de ponerle como una descripción, pusieron un lapicito o pusieron un tablero. Yo no puedo poner el emoji del tablero, no, yo tengo que ponerle una descripción en cursiva a esa fotografía. No sé, que le ponga, por ejemplo, regreso a clases del Tecnológico de Antioquia, algo así. Punto, el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y la URL. Los archivos audiovisuales, entonces tenemos la película, desde el apellido, como las iniciales de nombre del director y entre paréntesis, director. Cierro paréntesis, punto, el año, cierro paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva y entre paréntesis, película. Perdón, entre corchetes, película. Cierro corchetes, punto, estudio o la productora. En este caso, ya está aquí como H, que es el apellido y el nombre, director entre comillas, el año, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película, punto, y el estudio Ghibli en este caso. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, punto, o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, si la persona se identifica, como en este ejemplo, Rihanna, Shakira o Juanes o Beyoncé o demás, yo no tengo que ir a buscar en Google cómo se llaman ellas, cómo llaman los cantantes, cuando ellos se identifican así. Yo pongo el nombre del cantante también ahí. Igualmente pasa con el nombre de los grupos musicales. Entonces yo no pongo, por ejemplo, Queen. Yo no pongo ahí los apellidos y nombres de todos los integrantes de Queen, sino que solamente pongo Queen. Abro paréntesis el año de la canción, punto, el título de la canción más normal y entre corchetes canción. Punto, en título del álbum en cursiva, es decir, el álbum en el que está alojada la canción, punto, el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, se omite ese paso del álbum. Y ya por último tenemos las referencias legales. Entonces, la Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, y la fecha de promulgación, y entre paréntesis, el país. Cuando es una ley, número y año de la ley,
punto el asunto, en este caso, por la cual se expide el cargo de punto la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. Y ya los proyectos de ley, entonces el nombre del proyecto de ley, punto el órgano emisor, punto el número del proyecto de ley, punto sección, coma fecha, que en este caso sería el año. Tenemos que dar, bueno, o sea, hay muchas más referencias, hay muchas más, porque como les dije, todo se cita, todo se referencia. Estas fueron las más comunes, con las que de cierta forma, las que más se utilizan, o las que pueden utilizar en un futuro, entonces ahí está. No sé si hay alguna pregunta con esta parte de las referencias. ¿Alguna duda? Yo sé que es bastante información y pues acá de manera general se las presenté, entonces no es, pues yo sé que no van a salir como que ahí sí me las sé todas, ¿no? La idea es que ustedes ya vayan practicando también, más o menos, ya saben que pueden volver a mirar este video en el canal de YouTube, por si acaso. Vamos a mostrarles de manera así general, un momentico, un ejemplo, aquí. Entonces, digamos que este es mi trabajo. Eso solamente funciona, pues, es con el formato de Word. Esto solamente es con el formato de Word, lo voy a dejar hasta por acá. Digamos que este es mi trabajo. Ya ven que tienen 6 estilos de letra y norma. Hay uno que a mí no me aparece. Pues entonces tenemos Calibri a 11 puntos, Georgia 11, Times New Roman a 12, Arial a 11. Hay uno que es Computer Model que a mí no me aparece. De pronto ya todos también. Entonces en caso que no lo tengan, no hay ningún problema. Tienen otros 5. Y Lucianzas Unicode a 10. A mí me gusta más Georgia. Son uno de los más bonitos. Este es a 11. Recuerden que es interlineado 2.0. El interlineado se realiza por este lado. 2.0. Algunas personas dicen que esto lleva mucho espacio o algo así, pero es porque es más fácil, ya de nuevo, APAS para facilitar la comprensión lectora de los documentos. Más fácil es un documento así que es un documento así. Entonces, por eso se utiliza interlineado 2.0. La alineación es a la izquierda, no se justifica, o sea, no va así, sino que va así. Y recuerden aplicarle la sangría en la primera línea de cada párrafo. Es decir, esta primera línea tiene que llevar sangría. Esta también. Esta también. Entonces, yo se la voy a aplicar. Me voy a esta partecita de que dice párrafo. Despliego. Acá está sangría. En esta partecita aquí dice especial. Despliego también este menú. Dice primera línea, sangría francesa. A nosotros en esta ocasión me sirve primera línea. 1,27 centímetros. A aceptar. Y así quedaría la primera línea de todos los párrafos. Siempre así. Ya luego con el resto. Cambio el 5 por el 7 y así quedaría. Cuando es en todo el párrafo, es decir, toda la cita, entonces en esa ocasión, digamos que este es una cita larga. Ponen que son citas largas y cortas cuando son directas, que son copias despegadas. Esto tiene 198 palabras. Pues todo esto va en un párrafo aparte, como ya ven. 5 comillas. Y para aplicar la sangría francesa en toda la cita de 1,27 centímetros, yo lo que hago es, me doy 3 por este lado, te la aplico a la primera línea, y ya acá me paro en la segunda línea. Ya lo que hago es ayudarme al teclado,
le doy en la tecla que es tabular, que es como una flechita hacia la derecha y otra hacia la izquierda, le doy clic ahí y ahí me acomoda la cita. Este sería un ejemplo de una cita larga, con énfasis en el texto. Entonces tengo los apellidos, el año, mi número de página. Ponen que si no tiene número de la página es PRR punto. Por aquí ya es con un ejemplo en el autor, y si no tiene el año es ese punto, F punto. Con un ejemplo de cita corta, directa. Y ya están las referencias, siempre son referencias, centrado y en negrita, sin mayúscula sostenida, va en orden alfabético, ya sea si son autores corporativos o personales, eso no importa. Por ejemplo, en este caso yo tuviera algo de la alcaldía de Medellín, aquí. Pues, si fuera algo de la alcaldía de Medellín, entonces eso iría de primero, año, fecha, no sé, y así. Entonces, todas estas referencias, algo que también hay que dejar claro, no se utilizan o no se enumeran, entonces que esta es mi primera referencia, entonces le pongo el 1. O le pongo viñetas, entonces la voy a poner una cosita de estas. No, esto no va, nada de estas cosas van, que le voy a poner un cuadrito, no, nada de esto, ni la numeración ni las viñetas van. Elimino. Entonces, voy a seleccionarlas. Y de nuevo, para la parte de párrafo, sangría, especial acá abajito, sangría francesa. Cambio el 5 por el 7 y aceptar. Así me quedarían mis referencias. Es decir, la sangría primera línea, subo, porque la aplica la primera línea de todos los párrafos. La francesa la aplica a partir de la segunda y solamente va en las referencias. Y de esta forma yo ya sé dónde termina una referencia y dónde empieza la otra. Así van mis referencias. Más o menos sería como el formato de cómo irían los trabajos, más o menos organizados. No sé si hay preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, que deseen volver a ver. Voy a compartir por el momento. De nuevo en el chat les voy a dejar mi correo. Si más adelante tienen preguntas o dudas con este tema, que por eso las resuelvo. También les dejo la evaluación para que por favor la realicen en este momentico, en que no se demoren nada. El tema es normas APA, en esta ocasión sería normas APA. Y el canal de YouTube donde pueden volver a mirar esta grabación por si no hay como que o se quedaron con alguna duda o algo, en que por ese lado pueden volver a mirarla en cualquier caso. Pues si no hay preguntas o dudas, entonces creemos que eso fue como todo por hoy. Recuerden porfa la evaluación. Listo, chicos, muchísimas gracias por haber asistido a la capacitación de hoy. Muchas gracias, Jessica, por las capacitaciones. Y nada, por favor llenen, porfa, díganme la voz a mí. Llenen la encuesta que Jessica les mandó y pues ya saben, las grabaciones las pueden encontrar ahí en el canal de YouTube. Ahí encuentran tanto pues, la de la última vez que fue de bases de datos, si les quedó alguna duda, alguna cosita, ahí pueden encontrar la grabación. Y también esta misma, para que lo tengan claro, muchachos. Y nada, muchas gracias, que tengan un excelente día entonces
Hoy. Muchas gracias, profe. Que tengan feliz día. Dale, Hasta profe, luego. muchas gracias. Muchísimas Grace. gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.